Hola, ¿qué tal? Gabinete de urgencia dentro del Capologist porque tenemos una noticia histórica dentro de la NFL, dentro de nuestro país y dentro, evidentemente, de la relación entre la NFL y nuestro país. Y es que ya oficialmente tenemos fecha, tenemos partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. Hasta ahora lo que sabíamos era que íbamos a tener un partido en 2025, que iba a ser en el Santiago Bernabéu y con los Miami Dolphins como equipo local, y ahora ya conocemos todos los detalles de lo que es el partido, el primer partido de regular season de la NFL en España en la historia. Os vamos a contar todos los detalles y vamos a hablar de todo lo que supone y de todos los intríngulis que trae este anuncio. Antes de nada, los detalles. El partido que se va a jugar efectivamente en el Santiago Bernabéu va a ser el 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre de 2025, y va a ser un encuentro que va a enfrentar a los Miami Dolphins, que van a ejercer como locales contra los Washington Commanders. Se hablaba de Tampa, se hablaba de los Saints, se hablaba de los Bengals. Finalmente van a ser los Washington Commanders los que se van a enfrentar a los Miami Dolphins en ese encuentro, como decimos, el 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu. A partir de ahora se empieza todo el proceso, que si las entradas, que si todo lo que vaya a hacer la NFL de aquí a ese punto. Así que muchas cositas que tenemos que comentar en este podcast especial. Voy saludando a la gente que está conmigo para comentar esto. Va a venir más gente. Álvaro Fraile, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que dentro de las posibilidades, probablemente junto con los Bengals, pero aún así ahora mismo yo creo que la situación de los Commanders es bastante mejor, ¿no? Antes de comenzar la temporada, a meses vista, entonces para mí es una buena noticia, creo que ahora hablaremos un poco, pero creo que saben del potencial y del mercado que puede tener Washington de aquí a unos años. Y no se lo digáis mucho porque se viene muy arriba. Es el equipo que quería Nacho Cervera y es el equipo del que habló Nacho Cervera. Pero bueno, no se lo digáis mucho que se lo cree. Santiago Tomasi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien, contento, la verdad, buena noticia. Obviamente que había partido, lo sabíamos, finalmente es Washington. Obviamente las opciones, tanto Washington como la opción de Baltimore, como la opción de Bengals, eran las tres más ilusionantes y al final tenemos una que sin duda va a ilusionar mucho a la gente y con motivo para ello. Es que vamos a empezar, si os parece, con... Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por la fecha? Quizá. 16 de noviembre era una fecha de la que ya se venía hablando más o menos, porque recordamos que el alcalde de Madrid, que es Almeida, ya habló de noviembre, se le escapó en una conferencia, también se venía hablando más o menos de esa fecha. Eh, bueno, eh, dos detalles con respecto a esto, Álvaro. La primera, que 16 de noviembre es parón internacional en el fútbol, es decir, que habrá selecciones y el Bernabéu, evidentemente, el domingo estará disponible, no hay que esperar que el Real Madrid juegue en casa o fuera. Y el otro detalle, que esto lo hablamos con Adri como en su momento, y es algo que, si bien es verdad que tanto Adri como yo más o menos encaminamos todo a que fuese o Saints o Bucks y no se ha dado la circunstancia, lo que sí que dijimos y se ha cumplido es que el partido de España va a ser el último de las International Series, semana 11. Sí, al final lo que es el clima también yo creo que hace un poco eh, que se dé esta circunstancia de que sea el último partido. Al final creo que poder jugar en Madrid la última semana, además es un campo con techo que no va a permitir que en caso de que haya mal tiempo ya por esas fechas de noviembre, un partido con lluvia y demás, pues no se dé y que al final estamos en una ciudad en la que por tema logístico va a haber cero problema, no es como por ejemplo a lo mejor ir a una Dublín que siendo una grandísima ciudad en Irlanda creo que es más complicado, ¿no? Además de primeras ir allí, al igual que van a Madrid, pero creo que es un poquito más complicado la situación y ir a Brasil al final. Primera semana es un caso yo creo que similar, ¿no? Brasil, primera semana, tema logístico, les viene perfecto. Y Madrid, yo creo que para acabar ya de rematar todo ese viaje internacional que hace la NFL en Europa, yo creo que es el broche de oro, ¿no? Para una NFL que cada vez se expande más y que veremos a ver en un futuro que nos trae, pero que de momento el primer partido pinta bastante bien. Esas dos claves, Tomás, y sobre todo lo del parón internacional, que era algo
que veníamos hablando, ¿no? Situábamos, para todo aquel que no lo sepa, en el fútbol europeo, entre los meses de septiembre, octubre, noviembre, hay 3 parones, uno en cada mes. Entonces, más o menos ubicábamos que lo más sencillo para todo el mundo, para la logística de la NFL, para el Real Madrid, que es partner de este partido, evidentemente, era situarlo en un parón internacional, como ya se hace, por ejemplo, en Múnich. Y bueno, el Donde se resto, hacen todos los estadios que no son dependientes de tal. eso es. Porque básicamente el del Tottenham sí que está hecho para este pacto con la NFL y demás. Y Wembley porque no tiene una actividad semanal. Y después lo que decíamos, que Madrid sea el último partido, que esto también ahora lo hablaremos, para mí le dan más enjundia al encuentro. Es decir, los Commanders son un equipo que, a ver, toquemos madera, ¿no? Pero probablemente se van a jugar o van a estar peleando por los playoffs, y los Dolphins pintan un poquito peor, como ya lo hemos ido hablando en las últimas semanas, pero también podrían estar ahí. Estas semanas ya, la 11 empieza a tener enjundia, empieza a ser semanas en las que se juegan cosas. Técnicamente se juega lo mismo en todas las semanas. Quiero Bueno, decir, ya, yo pero entiendo la ilusión, pero me refiero, al final, jugártelo te lo juegas igual la semana 3 que la semana 20. Es que a mí creo que la semana es irrelevante, creo que es lo que dice Álvaro. Tenemos un beneficio obvio, que es el clima, y que somos la única ciudad de las europeas que podemos jugar en noviembre sin problema. Incluso se podría jugar en diciembre y que no fuese horrible el clima. Si lo comparas con Múnich, si lo comparas solamente con Dublín, o si lo comparas con Londres. Entonces yo creo que ahí es donde está la ventaja. Obviamente es raro tenerlo tan tarde, tenerlo en el último parón de selecciones, pero también hay que entender que al final somos prácticamente el sustituto de México. En ese sentido, entonces, dentro de eso tiene lógica. México es cierto que no era justo en este parón de selecciones porque la Azteca tal y cual, pero similar. Pero en noviembre rasca en Madrid, ¿no, Tomás? ¿Sí o no? Pero da lo La idea mismo. de que rasca, Hay rasca, pero la rasca pueden ser, ¿qué? 10 grados. Pero es De que da lo máxima, mismo, Tomás, y si rasca o no rasca. Es que estás en no un va a estadio llover, no va a cubierto. nevar. Bueno, lo que es cubierto es otro tema al cual no vamos a entrar. Pero sí, Vale, se supone que sí. pero es un estadio en el que se presupone que da lo mismo que haga frío, se juega igual. O sea, no va a haber ningún Sí, tipo de problema. no va a haber ningún problema. Nada, cero. Y que no va a diluviar. Bueno, a ver, dicho esto, este año a lo mejor no es la mejor opción, pero no va a diluviar como ha diluviado en otros estadios europeos y demás. Entonces, no se debería ser un drama. Bueno, el rival, porque ya conocíamos a los Miami Dolphins y hemos sobreanalizado a los Miami Dolphins. ¿Qué os dice Washington Commanders? Un equipo que el año pasado pasó de estar al fondo de la liga a, bueno, el fondo de la liga, que se me entienda, la parte baja de la liga, a la final de conferencia ante los Eagles, que además en esta offseason se ha movido con Stephon Diggs, que yo creo que los tenemos todos bastante arriba en nuestras previsiones, más o menos. No te digo que sean candidatos a la... Álvaro Fraile. Chao, chao. Sí, al final yo creo que sobre todo lo que es los Commanders, decías Stephon Diggs, Divo Samuel, que te ha traicionado ahí Perdón. la mente. Sí. Tengo cierto problema con ellos dos, los confundo un poquito. Sí, O al sea, final. De esto mnemotécnico, ¿sabes? Yo creo que al final la oportunidad es muy buena. Hablabas tú, eran de los peores equipos, sin dudarlo. O sea, los Commanders se presentaban con un quarterback que al final era rookie, que no sabías cómo podía seguir, que sí que pintaba bien, pero que al final sigue siendo un quarterback rookie que era muy complicado que te diera a lo mejor lo que podías llegar a pensar o lo que dio directamente en su primera temporada. Entonces, para mí, tener a un equipo como los Commanders, que ha hecho además las cosas bien en off-season, que ha reforzado, no ha pecado de ser un equipo que cometió, por ejemplo, los mismos errores que los Texans en su segundo año de CJ Stroud. Yo creo que es un equipo con una capacidad de upside tremendo, de decir, esta temporada me asiento, y no solo me asiento, sino que puedo incluso pelear por algo más. Así que a mí me parece que los Commanders parten directamente, obviamente, ahora mismo como favoritos, ¿no? Si hablamos de quién es el favorito, ahora mismo es el visitante, no son los Dolphins. Y además es que estamos hablando de un equipo. La gente, por ejemplo, las primeras noticias que ha habido, o lo que se comenta, ¿no? Es que preferían, por ejemplo, a los Bengals, ¿no? Siempre estaba por ahí el rumor de que podían ser los Bengals con la historia de Burrow y demás. Sí, o sea, Burrow probablemente sea uno de los 5 mejores quarterbacks, sin el probablemente de toda la NFL. Jayden Daniels al final sigue siendo un quarterback de segundo año con una muy buena temporada rookie.
pero es que realmente es mejor equipo, son mejor equipo los Commanders que los Bengals, tienen más estabilidad en ambos lados del campo, por lo tanto yo creo que en lo que es como equipo, yo prefiero que hayan venido los Commanders a que hayan venido los Bengals, por ejemplo. Álvaro, te digo una cosa, viene la caballería. Cuidado. Nacho Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí desde un calor asfixiante en Texas. Oye, ahora también entra Rafa, que le tengo también esperando, pero veme contando mientras la opinión. Ya hemos hablado un poquito de la circunstancia de que es paro internacional de fútbol, esa fecha del 16 de noviembre. La circunstancia para mí importante, como ya hemos comentado, de que Madrid es el último de los partidos internacionales del año que viene por fecha, semana 11. Bueno, eso es lo que se viene comentando, es semana 11. Y no sé qué sabor de boca te deja a ti el equipo que tú querías. Bueno, yo lo comenté la semana pasada. A mí, de las 5 opciones que había, estaba evidentemente la mala, que era la de los Saints, que como dijo, era poco probable que fueran los Saints. Y entre las otras 4 eran 4 opciones bastante buenas todas: Baltimore, Cincinnati, Washington y Tampa. Y a mí, a pesar de que pensaba que iba a ser Bengals, a mí la que más me apetecía era Washington, justamente. Y me parece un poco lo que decía Álvaro, me parece un equipo muy interesante, que viene de una muy buena temporada, que a priori tienen el trabajo, la idea o la proyección es que intenten competirle a la división a Filadelfia este año. Y creo que, como decía Álvaro, se han reforzado bastante bien. Acabamos la temporada diciendo que iban a tener que hacer muy buenos movimientos de off-season para poder estar cerca de un objetivo similar al que habían conseguido este año con la final de conferencia. Yo sigo dudando que vayan a estar a ese nivel, pero creo que los movimientos que han hecho tanto en la agencia libre como sobre todo en el draft son buenos e interesantes. Entonces yo creo que es verdad que noviembre es muy tarde de la temporada, saber a nivel físico, a nivel de racha, en qué situación llega Washington, pero a priori a mí es un equipo que me apetece ver y que bueno, creo que Jalen es una estrella en la NFL, que ya tuvo un grandísimo año rookie y se va a seguir confirmando en ello. Y bueno, yo creo que en este sentido viene un muy buen equipo a Madrid este año. Miami, pues es Miami. No, Miami, ya, hay que hablarlo también. Rafa Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Día histórico para la relación entre la NFL y España, algo con lo que tú tienes mucho que ver. Yo no tengo nada que ver con este día histórico. Tuve que ver antes algunas cosas, pero ahora ya no tengo nada que ver. Obviamente jamás hubiéramos podido soñar, ¿no?, que se fuera a disputar un partido de la NFL en España, ni en nuestros... Quizá ya por 93, 94, cuando los Dragons, cuando el American Bowl, cuando todo esto ya era... No se percibía la posibilidad de jugar un partido de temporada regular. Cuando empezaron a jugarse, pues siempre soñábamos con que España pudiera albergar uno, pero no se veían las condiciones para que se hiciera hace 3 o 4 años. La NFL cambia un poco su manera de orientar el mercado internacional. Antes quería un mercado desarrollado, con una oficina fija, etcétera, ¿no? Alemania, o sea, los de Alemania se deberían de quejar porque tardaron tanto en llevar un partido a Alemania. Y en cambio, mira, España, Irlanda, no sé si lo de Irlanda ya tenía algo que ver Tomasi, pero ha sido como un flash, ¿no? De pronto, pues ven esta oportunidad y van a por ella, ¿no? Yo no sé si he tenido algo que ver, pero va a estar allí, eso ya te lo puedo decir yo. Pero Rafa, sobre todo también la circunstancia, no sé qué te parece a ti Washington Commanders como rival. Excelente, excelente. Es un partido, Paco, muy vendible. No sé los Dolphins, no sabemos los récords que tengan los dos equipos en ese momento. Pero es muy vendible. O sea, si te dicen lo que comentaba Nacho, que iban a jugar los Saints, pues es más difícil de vender. En cambio, Washington es muy vendible por muchas cosas. El simple nombre de Washington atrae a los que no son grandes conocedores. No es Utah, ¿no? Si fuera NBA. No, o sea, es una ciudad contrastada. Y además vienen con una temporada, vienen de realizar una gran temporada, tienen un quarterback muy divertido de ver jugar. Yo creo que es un equipo muy fácil de vender, muy fácil. A la gente de marketing que esté detrás de todo esto se tiene que estar frotando las manos. Es un partido, eso, ¿no? Como el Chiefs Chargers, por ejemplo, de Sao Paulo, también es muy fácil de vender por la rivalidad, por cómo están. Y esto yo creo, Paco, que es una gran noticia, porque cuando tú fuiste al primer partido internacional al que asististe en el campo del Twickenham, generalmente iban a los duelos internacionales equipos
que no podían jugar en su casa porque las cosas iban muy mal. Y ahora se le ha dado una vuelta. Yo creo que la NFL está concentrada. Mira, ¿no? Eagles, Packers abriendo en Brasil la temporada pasada, yo creo que se ha concentrado en ofrecer partidos atractivos. Y es muy... De todas maneras iban a llenar, pero yo creo que eso es muy importante porque habla del compromiso del NFL y también de que vamos, que toda la gente que puede estar en contra, que lo ve como un circo, que claro, cuando viene un equipo con la trayectoria que tuvieron los Washington ex-Redskins la temporada pasada, pues ves ahí claramente que esto va en serio. Oye, Rafa, lo que te iba a decir es que los Commanders, antes Redskins, son un equipo que, según he mirado en los datos y he revisado, solo habían jugado una vez un partido de temporada regular fuera de Washington. Sí, además acabó empatado. Y lo empataron, es lo que iba a decir, contra Cincinnati, ¿no? En Londres. Sí, cuando Gruden, Jay, ex quarterback de los Barcelona Dragons, era el head coach de los Redskins en esos momentos. Sí, empataron con los Bengals. O sea que bueno, también tiene su atractivo. También, y Miami, en cambio, es un habitual al que no suele irle muy bien fuera de Estados Unidos. Pero lo que te decía, estamos hablando aquí un poquito de la historia, de venderlo. Por cierto, lo voy a aclarar ya, antes de nada. De entradas, aún no hay datos concretos. Es decir, según se comentó en su momento y según comentó, creo que era O'Reilly, lo dijo en su momento, llegaría en torno a junio, ¿vale? Sí, entonces, en un mes más o menos va a ser todo. Eso es, las entradas saldrán en un mes, bueno, ya ahí habrá las peleas que tenga que haber, como siempre hay con esto, esperemos que lo hagan lo mejor posible. La experiencia reciente de los conciertos de Bad Bunny no invitan al optimismo, pero bueno, ¿tú intentaste tener entradas, Tomás, y para Bad Bunny o no? No, creo que fui el único de mi oficina que no intentó, la verdad. Pero bueno, yo es que me quiero centrar... Es que llevamos, Rafa, y esto tú lo sabes, muchos años hablando de esto. Siempre lo decimos, pero es que no me canso de hacerlo. Siempre que alude Paco a muchos años sale el nombre de Rafa. No sé por qué no sale de Álvaro, por ejemplo. Pero porque yo sé que tú has estado muy involucrado en esto en su momento y que al final son cosas importantes, ¿no? Y creo que el saber que vamos a tener un partido, es que casi te diría que hubiese sido el equipo que hubiese sido. Si hubiese sido los que estábamos en Badalona hace 2 años, ¿no? Cuando vinieron Micah Parsons y Andrew Cisco, sí. Y me dice Paco, pregúntales de Madrid, pregúntales de Madrid. Bueno, y contestaron fueron bastante educados en la respuesta, pero claro, no tenían, o sea, sabían dónde estaba Madrid, pero poco. Bueno. Pero bueno, que Paco lo ha vivido esto desde el minuto 1. Muy intensamente, además, ya lo sabes. Sí. En fin, yo es que con estas cosas lo vivo mucho, ya lo sabéis, y el día de hoy es muy, muy, muy especial. Pero yo creo que el día de hoy, y estaréis todos de acuerdo, ¿no? Es una gran alegría para toda la afición en España del fútbol americano, ¿no? Es como un objetivo conseguido a partir del cual crecer, a partir del cual construir. Yo creo que hay mucha gente que tiene que estar muy, muy contenta. Bueno, ya cuando se anunció el partido, pero parece mentira. Una vez que se anuncia ya el rival, la fecha, es como si todo adquiriera cuerpo, ¿no? Bueno, Rafa... A lo que has dicho tú del rival, es que es obvio, quiero decir, es que obviamente que sea Washington mola mucho, que sea Washington es un muy buen rival, pues que fuera quien fuera hubiera sido una gran noticia. Entonces, que también hay que valorarlo, quiero decir, que estamos todos pensando en este equipo mejor, este equipo peor. La realidad es que hubiera venido sería una notición. Que venga de los Commanders o los Ravens, que podían venir, o los Bengals, pues es que encima vamos a tener un buen partido en Madrid. Sí, pero bueno, la noticia fue hace un año, ¿eh? Sí, o sea, no ahora. Sí. Esa fue la buena pero bueno, noticia. de cara a la gente, un poco aparte de lo que decía Rafa, de que obviamente Washington es una ciudad, pues todo el mundo sabe dónde está Washington. Al que no sepa mucho... Bueno, a ver, porque está la curiosidad siempre del Washington ciudad y el Washington estado, ¿eh? Bueno, la gente se piensa que los dos están en el mismo sitio, pero en la costa este. Pero igualmente, que al que no sepa mucho NFL, lo que le puedes vender sin problema es que viene un semifinalista de la temporada pasada. Sí. O sea, eso es así. Viene a jugar a Madrid un equipo que el año pasado fue uno de los 4 que llegó más lejos. Luego perdió la final de conferencia y lo que sea, pero la jugaron, que no suele pasar. Y mira, pues oye, es un
buen equipo, en crecimiento, jugadores estrellas jóvenes. A mí, si te digo la verdad, ya hablando deportivamente, de la calidad del partido, a mí solo hay una cosa con Washington, con Miami ya lo hemos hablado, que es un equipo que genera mucha más duda de cara al año que viene. A mí el único miedo que me da Washington es Bueno, que sean los Texans de este año. bueno, Pero es que no invita a ello. es una de Sigue las siendo un equipo posibilidades. Es una de las posibilidades de que Washington dé un paso atrás evidente, es una de las posibilidades. Yo creo que, como decía Álvaro, como he dicho yo, creo que el trabajo que se ha hecho en Washington es bueno para que no pase, pero es que aunque les saliera todo bien, que repitan final de conferencia es muy complicado. Pero pueden ser el mejor equipo y quedarse antes en los playoffs y no pasaría nada. Pero a mí me da la sensación de que si la temporada que pasada eran un 6 de plantilla que jugó a un nivel de 9, a mí al menos me parecen ya un 7,5. A ver dónde llegan. Pero que hay una cosa en lo que has dicho, Paco, que estás hablando de ser los Texans del año pasado, es decir, ser un equipo que está en playoff el año que viene. Quiero decir, ya tener a un equipo de playoff estaría bien. Entonces, No, entendiendo tu y que punto, tuvo problemas con las lesiones también, que no exacto, sabes cómo van a llegar la los situación Washington no Commanders sería a mala ni de broma. noviembre. Me refiero a la hora de vender un equipo, lo que ha dicho No, Nacho. está claro. Es que es que yo creo que al final, yo creo que la NFL también miró un poco eso. Sabe que los Dolphins, por ejemplo, a lo mejor cuando ellos deciden que Miami, cuando se decide que Miami va a ser un mercado, un equipo que tenga el mercado en España, lo que yo creo que también se elige es en base a lo que pintaban aquellos Dolphins, ¿no? Que era un equipo que pintaba bien. Por lo menos era un equipo sobre el que Bueno, podías ver opciones de equipo que mínimo entraba en playoffs y que a partir de ahí veríamos. Pero es un equipo que desde que ha pasado ese tiempo se ha ido cayendo por lesiones de bueno, Tua, por mala gestión del Están mal, equipo. pero no son tan bueno. malos. Quiero Sí, decir, no Bueno, son estamos tan. hablando de los Dolphins como si Pero es un fueran equipo. los Saints. Sí, Tomás, sí. Pero es un equipo que al final sabes que ahora mismo los Washington Commanders son infinitamente mejor que sí, que pero los Dolphins. Yo creo que traes a un equipo así porque sabes. Entiendo que el partido lo hubieras vendido igual y las entradas se hubieran acabado igual. Me da exactamente lo mismo. Pero también obviamente tienes un partido mucho más atractivo trayendo un equipo como es Washington que trayendo un equipo como, por ejemplo, fueran los Saints. Pero también Evidentemente. te digo, estamos estamos sobreanalizando algo sí, cuando al esta final todos semana. los equipos tienen que viajar. Es decir, con el nuevo formato todos los equipos tienen que estar cada 2 años fuera. Washington lleva, que son 8 años sin jugar fuera, creo. Hablo de memoria, 9 años. Incluso más, sí. 2016. 9. 9 Sí, años. 10. Es decir, 10, en la tontería, sí. era que jugara aquí o Em, que jugara en Londres. Y la decisión ahí creo que tiene que ver más con, oye, ¿qué hacemos que otra cosa? Porque no vamos a hablar del resto de partidos, pero si se confirman los rumores, que ya estarán seguramente oficializados, del resto de partidos, va a haber muchos equipos de playoff que juegan fuera partidos relativamente interesantes o buenos partidos. sí, Y no creo que sea una sí. cuestión de. No es que queremos que sea este mercado tal, sino es una cuestión de si expandes a 8 partidos fuera de casa o los 8 partidos son absolutamente horrendos o por estadísticamente tiene que haber 2-3 muy buenos. Bueno, Y luego también, literalmente, esta semana quedan 6 meses para el puñetero partido. O sea, lo que puede cambiar en medio año. O sea, y en 11 jornadas de temporada lo que puede cambiar el tema. Así que bueno, ya veremos cómo sale. con el permiso de Álvaro, que estamos aquí haciendo un poquito de Sí. inventos, voy a hacer esto. Ahora a Rafa no se le ve, pero bueno, lo solucionamos cuando se Sí, pueda. a Rafa se le escucha. Tengo los movimientos de los Washington Commanders en esta offseason, ¿vale? Porque sobre todo hay uno del que yo no me acordaba. Porque yo me he centrado mucho en Deebo Samuel, que vino traspasado desde los San Francisco 49ers. También traspasaron por Laramie Tunsil. No me Claro, acordaba. ahí Para la está. línea Es un equipo que ofensiva. no ha a ver cometido cómo los sale mismos eso. errores. Sí, a ver cómo sale eso. Entre Tansil y el otro, el primera ronda de este año, Josh Connerly, pues tienen ahí los 2 tackles que van a jugar. Y a ver cómo sale eso, porque Tansil ha sido un jugador un poco inconsistente en los Texans. Ha sido parte de los problemas de los Texans este año, la verdad que Tansil, pero bueno, a priori es un jugador con pedigrí alto. Han renovado a Bobby Wagner, a Zach Ertz, bueno, veteranía Sí. por ahí. Y sobre todo, Nacho, Rafa, lo hablábamos el año pasado, no sé si te acuerdas, en algún momento de la temporada, que Commanders, al menos el año pasado, 2 cosas. Uno, era un equipo muy bien entrenado, tú siempre defendiste mucho a Dan Quinn, Rafa, y eran un equipo con cierto, que me perdone Tomás y que me va a odiar, con cierto aura, ¿no? Porque, por ejemplo, veo por aquí que han renovado a Noah Brown, que es el jugador que cogió ese Hail Mary contra los Chicago Bears, que fue una de las jugadas de la temporada. Es un equipo que también esa historia yo creo que se va a vender,
Y, por ejemplo, una de las cosas, o las primeras en las que hemos hecho contenido en redes sociales para anunciar que eran los Commanders, una de las primeras cosas que a mí se me viene a la cabeza cuando hay que hacer este vídeo presentando a los Commanders es, oye, es un equipo capaz de todo, entre comillas, que pasó del fondo hasta arriba, que Jaden Daniels, que este tipo de jugadas también un poquito de suerte. Eso también se va a vender. Y tiene que venderse. Sí, la jugada de ese pase contra Chicago es la que tiene que iniciar el vídeo, ¿no? de promoción del partido. O sea, es lo que es capaz Jaden Daniels de hacer. Es cierto que Washington el año pasado cayó todo les cayó de cara. Todo. Pero bueno, oye, también la suerte hay que buscarla, ¿no? Entonces ahí Jaden Daniels al lado del oso y el madroño, pues está súper bien, me parece, ¿no? Ahí está. Sí, ahí tenemos otro más. Es que me estoy dando cuenta de una cosa, pero lo hablamos luego. Por cierto, este experimento de ver los programas también en YouTube y demás, en teoría estamos haciendo pruebas piloto. O sea que prometo arreglar mi habitación, ¿eh? Además me han regalado un pote muy interesante. Mira, os lo voy a ir a enseñarlo. Ahora vengo, aunque no tiene nada que ver con el partido. Quizá el pote tiene algo que ver con el partido del 2026. Ahora vengo. Está bien que para anunciar a Washington tengamos de fondo un Dallas Nueva York, ¿no, Paco? Bueno, eso no es cosa mía, la verdad, yo ahí no lo sé. No, pero está bien, está bien. Oye, Nacho, tú sí, no has... me tendré que ir en breve, pero dime. Tú no has llegado a estar en Washington. Bueno, sí, perdón, en Washington sí, pero no has estado en el estadio, ¿no? No, el estadio de los Commanders está lejísimos de la ciudad en estos momentos y no pasé por la zona del RFK, donde va a estar el futuro estadio de los Commanders, ¿no? Bueno, Nacho, ¿te veremos por aquí para el partido de Madrid o no? Estará complicado, ¿no? Pues lo dudo mucho, la verdad. Lo dudo mucho. Mitad de noviembre, trabajando, semana antes de Acción de Gracias, además. Es semana antes de Acción de Gracias. Fíjate, este detalle no lo tenía. Creo que son 10 días antes de Acción de Gracias. Que me corrija, Rafa en esto lo controla más, pero yo diría que este año Thanksgiving de caer el 20 largos de noviembre. Yo creo que esto es 2 jornadas antes de Acción de Gracias. 10 días antes el cuarto jueves de noviembre. Mira, ¿qué tal, para ir redecorando? ¿Pero qué lleva dentro eso? ¿Pintura? Palomitas, para ver las películas. Pintura. Pintura naranja, sí. Mira. Ostras, Rafa, pero las palomitas no tienen muy buena pinta, ¿eh? No, ¿qué jornada es esto, Paco? ¿Es la 11 o qué jornada es este partido? Pues creo que esa Acción de Gracias creo que es la 13 este año. Entonces, bueno, va a ser interesante. A ver qué tal va ese partido en Madrid, que llegue todo el mundo medianamente sano. A ver qué versión vemos de los Dolphins también. Pero bueno, interesante anuncio y bueno, seguimos con ello mitad de mayo. Nada, Nacho, gracias por pasarte. Te dejo que vuelvas a tus tareas. Y yo mientras voy lanzando uno de los últimos temas. También hay que decir una evidencia. Y es algo que llevamos hablando bastante tiempo con respecto al partido de Madrid, Tomasi. La NFL, vamos, tampoco estoy en la cabeza de Roger Goodell, ni de Pat O'Reilly, ni de quien decida, ¿no? Pero no ha elegido Madrid y España por una gran fanbase de aficionados, no ha elegido Madrid por un clamor popular del mundo del fútbol americano. Hay muchos aficionados a la NFL, están creciendo. Cada vez somos más y os agradecemos que muchos escuchéis este podcast o veáis este vídeo, pero lo cierto es que es por capacidad hotelera, por capacidad de aglutinar aficionados de toda Europa, por el Estadio Santiago Bernabéu, que es una auténtica maravilla, y esto también me lleva a decir que Miami quizá un poquito más, pero ni Miami ni Washington son dos de las fanbases más numerosas de este país. Es decir, yo sí que conocemos, por ejemplo, y creo que es un día de alegría para Sergi Bladé, para Fan Washington Commanders, que son personas que por redes habitualmente nos preguntan y mucho precisamente por Washington desde hace mucho tiempo, pero es algo evidente que Washington tampoco es una fanbase aquí muy... Con mucha representación, ¿no, Tomás? Sí, o sea, tampoco... Yo esto es algo que, mira, si decíamos que es una historia fácilmente vendible, en esto van a tener que trabajar bastante porque, por ejemplo, me acuerdo en Alemania que lo de los Tampa Bay Buccaneers era facilísimo de vender porque había un montón de gente de los Bucks y con los pubs y demás estaba hecho. De Seattle también había una locura. En cambio, de Miami un poquito más, como digo, de Washington hay
yo creo que menos gente, ¿no? Bueno, Álvaro Rodríguez es de los Commanders también, es verdad. No me acordaba. Yo tengo algún amigo de Flash Corner y demás que también lo es. El tema es el de siempre. ¿Y qué más da? Quiero decir, los Jacksonville Jaguars llevan viniendo a Europa 10 años y los Jacksonville Jaguars, ¿qué aficionados tienen en Europa? Gente en Londres que después de 5 años ha dicho, oye, pues voy a ver siempre a Ya, esto. pero el tema, mira, por ejemplo, el tema de Jacksonville me parece diferente pero- porque Jacksonville era el tema del propietario y además lo que han Ya, hecho es bueno, intentar Paco, construir esa fanbase de cero, Paco, pero trayendo... tú has hecho una trampa al solitario, que es decir, no, es que en Tampa, en Múnich, por tanto, sí, la Tampa que viene de ser campeona en este lustro, la Tampa que ha tenido a Tom Brady y la Tampa que, quiero decirte, claro, pero Sí, eso es como claro, decirme, si evidentemente. vienen los Giants tienen mucha más fanbase. Sí, por eso en Nueva York. Entonces creo que no Claro, es sí, la NFL no es un problema, De básicamente. todas maneras, yo siempre comento que en los primeros partidos de Londres, yendo en el metro hacia el estadio, hacia Wembley, A mí me pasó, sí. te veías camisetas de todos los equipos, de todos, los primeros años. Y yo creo que es lo que va a ocurrir. Va a ser más una fiesta del fútbol americano que un duelo Washington-Miami, me parece. Obviamente los entendidos y tal. Pero con el tiempo, en Londres ya solo veías camisetas de los equipos que jugaban. Con lo cual yo creo que es un proceso que la gente, por mucha fanbase que tengan los Patriots, tampoco son 100.000 seguidores, ¿no? Entonces yo creo que es a partir de aquí ir creciendo, me parece. Álvaro, que te tengo por ahí muy callado. No, al final yo creo que es cierto lo de la fanbase, que se va... Estás entrando por la cámara, creo. Puede ser. A ver. A ver si te podemos escuchar bien. Ahora, por ahí. Ahora sí. Vamos allá. El tema de la fanbase, es cierto lo que dice Rafa, se va construyendo, pero aún así creo que la corta experiencia viendo partidos, sobre todo el año pasado, sigue habiendo muchas camisetas de todos los equipos. Es cierto que se desplazan cada vez más Sí, de Estados Unidos. sobre todo a Londres, y es donde más se notó. Los aficionados de los Vikings, se notaba mucho el desplazamiento de gente de Minnesota. En España creo que puede llegar a ser más complicado, pese al atractivo que tiene, yo creo que España, Madrid para la gente americana, ¿no? Pero yo creo que es más complicado por tema idioma y demás. Pero ten en cuenta una cosa, Álvaro, que esto no lo hemos dicho. Tanto Washington como Miami son dos viajes muy sencillos a España. Sí, no, son muy sencillos. Está un salto. No es. Tampa, por ejemplo, también lo era. Nueva Orleans ya se complica un poquito más y Cincinnati un poquito más. Tampoco son los más complicados, pero Washington y Miami está un salto. Son 6 horas de vuelo. Vaya. El caso es ver cómo responde. Va a ser interesante ver cuánta gente viene de Estados Unidos, tanto de Miami como de los Commanders. Va a ser interesante verlo, pero que la gente no le quepa ningún tipo de duda, toda la gente que vaya a vivir el ambiente, que vaya al partido, que lo que se va a encontrar van a ser camisetas de todos y cada uno de los equipos de la NFL. O sea, puede hacer un recuento si quiere, porque se puede hacer una foto con cada una de las personas con una camiseta distinta de toda la liga. ¿Esto lo hizo alguien de Taberna Vikinga, no, Tomás? Sí, puede ser, me suena. Esto lo hizo Arcades, ¿no? No sé si fue Arcades, pero sí, alguien fue buscando camisetas de las 32 franquicias y lo encontró. No, era Luis, si no me equivoco. Pero vamos, lo encontró porque es que es lo lógico. Es que al final estamos valorando esto como si fuera un partido de temporada regular donde tienen que ser aficionados de los dos equipos y tal y cual. La realidad es que lo que va a venir, pues muchísima gente pues va a haber NFL. No porque vaya a ver a los Commanders, los Dolphins o quien sea. Entonces... Bueno, pues lo que queda claro es 16 de noviembre. Yo creo que la hora será en torno a las 3 de la tarde, ¿no? Más o menos pueden ser. Como siempre. Va a ser 3, Paco, sí, siempre. Bueno, ahí con eso yo creo que es interesante, porque si lo hacen a las 3 llenan ese horario en Estados Unidos, que les es muy cómodo llenarlo, aunque generalmente la tradición de jugar a las 3 era porque en Inglaterra la Premier se jugaba a esa hora. Y al principio en Inglaterra jugaban más tarde para intentar equipararlo con el primer horario, o sea, a las 7 serían, en hora española. Así empezó en Inglaterra. Luego dijeron, mira, vamos a la hora de la Premier y además cubrimos un horario más en Estados Unidos, aunque son las 6 de la mañana en California. No sé si vayan a aprovechar que en España generalmente se practican los deportes más tarde, ¿no? Los espectáculos deportivos son más tarde que en Inglaterra, que en Alemania, etcétera.
a ver si aprovechan eso o si mantienen, si consolidan ese horario extra para el público norteamericano, que es, vamos, desayunar viendo fútbol americano. Yo creo que la idea más bien será unificar, porque al final, al haber tantos sitios diferentes, también habrá el año siguiente el partido en Australia, yo creo que unificarán. Pero bueno, es otra de las incógnitas que tendremos y eso ya se resolverá más adelante, reitero, junto al tema de las entradas. ¿Algo más que te quede por comentar, Álvaro Fraile? ¿Algo que no me esté dejando en el tintero? Pues no, que a priori vamos a ver a un quarterback que viene en ascenso, así que yo creo que va a ser por ese lado interesante y joder, que al final, hablando un poco mal, Burrow estaba muy bien y era lo que la gente pedía, pero que Jayden Daniels el año pasado puso unos números muy buenos y al final lo que decíamos, que Washington es un equipo que viene para quedarse en lo alto de la clasificación de la NFL y que al final yo creo que estamos ante un partido en el que si por lo menos Miami se mantiene sano, creo que es un partido a priori interesante. Bueno, yo puedo anunciar y anuncio que el Capologist ya tiene residencia para toda la semana del partido en Madrid. Lo que hacen los Rams, ¿no? O sea, como la casa que hay de los Rams para el draft, más o menos. Más o menos. ¿Eres Sean McVay, Paco? No sé, tengo que pensármelo bien. Rafa, te pierdo un poquito, no sé si puedes mirar el tema internet. Pero bueno, tenemos lo de Madrid ya controlado. Tomasi, yo no sé si dormirá en su casa o dormirá en la nuestra en esa semana de Madrid, pero bueno. ¿Algo más que comentar, Tomasi? Que yo, en la base de este programa habitual, lo de dormir aquí me da lo mismo porque creo que lo relevante va a ser cuando se defina quién juega en Dublín y quién juega en Londres de forma consecutiva. ¿Cómo que consecutiva? Como que, es que claro, es que este programa es muy raro, porque este programa, lo de Madrid tal, pero el otro no es todavía oficial. Pero los rumores dicen que Vikings va a ser el segundo equipo que haga el back-to-back. Lo hicieron Jaguars el año pasado y Vikings lo harían este año jugando Browns y jugando en Dublín contra Steelers. Y a Tomasi le da un infarto. A Tomasi No, a le da Tomás un le da un infarto, no, conmigo. Esto lo ha montado Tomasi, ¿no? Ojalá, ojalá. No sé si lo ha montado él. No os extrañe que se está Tomasi detrás de todo esto. El próximo partido del NFL en España sea en el Sardinero. Ojo, cuidado, que hablábamos mucho del norte y puede ser el Sardinero. Los Vikings y los Bears, partido de la divisional en el Sardinero. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Gracias, Álvaro, Tomasi, Rafa, también Nacho. Día histórico hoy para la NFL en nuestro país. Otro más, porque llevamos ya unos cuantos y los que nos quedan. Porque yo creo que además esa semana va a ser muy divertida. Yo tengo bastante esperanza en que la NFL, el Ayuntamiento de Madrid y todo lo que haya por ahí metido durante la semana hagan cosas. Nosotros vamos a estar ahí por si acaso. Y si no, pues oye, nos tiramos una semana en Madrid, lo pasamos bien, hacemos directos, hacemos podcast y hacemos comunidad. Lo dejamos por aquí, en este especial, en este gabinete, iba a decir de crisis, pero no, en este gabinete de celebración del primer partido de la NFL en Madrid. Recordad, día 16 de noviembre, el encuentro entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el Bernabéu. Todavía quedan 6 meses aproximadamente, pero oye, ya empieza a oler a NFL por aquí por España. Hasta la próxima, chao.